Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertino. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión vespertino. Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratifica por unanimidad de sus 15 magistrados la extradición de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Extraditado Juan Orlando Hernández enfrentará a la justicia estadounidense por los delitos de conspiración para importar drogas a Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, incluidas ametralladoras, y conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo para traficar narcóticos. Canciller Enrique Reina asegura que la extradición de Juan Orlando Hernández es un procedimiento legal ante unas acusaciones serias y graves. Analizamos con Arthur Estopiñán, experto estadounidense, el proceso que seguirá Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto y más en 11 Noticias, emisión vespertina. Muy buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión vespertino, por supuesto, con la actualidad nacional e internacional. Damos inicio a este espacio informativo del lunes 28 de marzo de 2022, contándoles que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratifica por unanimidad de sus 15 magistrados la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado hacia los Estados Unidos. El expresidente de Honduras, René Amaya, en vivo y en directo, nos informa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Así es, fue una comparecencia del Pleno por parte del Poder Judicial que duró aproximadamente unas 3 horas para analizar punto por punto acerca del recurso de apelación que interpuso la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y a eso de la una hubo una decisión y fue declarar no admisible a este recurso de apelación y se le da la vía verde para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea extraditado. Escuchamos al portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. El Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia, convocado este día para resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ha sido solicitado, como es conocido de todos, en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de analizar todos los agravios y los elementos que fueron presentados por la defensa técnica en la apelación que fue planteada, ha resuelto no alugar el recurso de apelación planteado, lo cual significa en consecuencia que se confirma la decisión del juez natural de primera instancia designado de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado en relación a los cargos de la manera siguiente. Por unanimidad de votos se concede la extradición en relación al cargo número 1 y por mayoría de votos, con una resolución de 13-2 en relación a los cargos 2 y 3 que fueron formulados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Menciono en este momento los cargos y el detalle que fue formulado en dicha Corte. El cargo 1, conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo. Una segunda modalidad de fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos. La modalidad 3 del cargo 1, fabricar y distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos en violación del título 21 del Código de Estados Unidos, secciones 952, 959, 960 y 963 y del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 3238. El cargo 2,
tiene relación con el uso y portación de armas de fuego o ayudar a instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber, ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le acusa en el cargo 1, de la acusación de reemplazo y ayuda a instigar a la misma. Y el cargo 3, tiene relación con la conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con el cargo número 1. Repito, en relación a dichos cargos que fueron formulados en la Corte del Distrito Sur, por unanimidad de votos, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto conceder la extradición en relación al cargo 1 y por mayoría en relación a los cargos 2 y 3 que les he mencionado anteriormente. Por ahora se desconoce el día y la hora en que será extraditado el presidente de la República. Ya todo queda en manos de las propias autoridades de gobierno y esta decisión se estaría conociendo en las próximas horas. Tendremos más detalles en las próximas emisiones con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, René Amaya. Vamos ahora con Víctor Valladares hasta este cuartel de policía especial, mejor denominado como Cobras, aquí en la capital, porque ahí guarda detención previo a la extradición el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Cuál es el ambiente, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes y a usted también, Andrea, pues ubicados aquí precisamente en la parte alta del este cuartel de los Cobras. Es específicamente de los Tigres, más conocido como los Cobras, donde usted puede observar no hay movimiento a esta hora, se ve una calma bastante relativa. Sí, hemos visto hace unas horas acá mucha presencia de prensa, tanto nacional como prensa extranjera, a la expectativa de qué pueda pasar en este punto donde nosotros nos ubicamos, tomando en cuenta que acá, como usted lo indicó al inicio, guarda prisión el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, a la espera ya prácticamente de que se llegue ese momento de que se ejecute su extradición luego de esta resolución en la Corte Suprema de Justicia. Como usted puede observar con las imágenes de nuestro compañero Alfredo Rosales, acá hay una calma total. Estamos ubicados en la parte alta donde el helipuerto precisamente está precisamente en un punto bastante visible donde nosotros nos ubicamos en este momento, Andrea, y esto a la expectativa de qué pueda pasar, ya sea por aire o por tierra. Pero a esta hora reiteramos más la atención de la prensa nacional y extranjera, algunos medios aquí representados, tal como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Esta es así el ambiente, Andrea, que podemos describirle a esta hora de la tarde. Si usted no tiene consultas, yo regreso con usted al set principal de 11 Noticias. Gracias, Víctor Valladares. Bueno, ese es el ambiente en ese fuerte de los Cobras y vamos a estar pendientes de toda actividad que se registre en ese lugar, si se dan traslados o no, porque más temprano en el día trascendía la llegada de un avión, pero ahora se confirma por parte de las autoridades que este avión trasladará a otro narcotraficante solicitado en extradición por parte del estado de Texas. Así que estamos al pendiente de las actividades que se registran en diferentes puntos aquí en la capital. Vamos a darle a conocer a continuación que por 3 delitos se estaría enfrentando Juan Orlando Hernández ante la justicia de los Estados Unidos. El exmandatario de la República va a enfrentar a esa Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a aguas a una distancia de 12 millas de la costa estadounidense, y fabricar y distribuir y poseer drogas a Estados Unidos. En el cargo número 2
usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar su uso, el porte y posesión de las mismas, usando ametralladoras y dispositivos destructivos. Y el cargo número 3 es conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos, de la que se le acusa en el cargo 1 y en acusación de reemplazo, ayudar e instar a la misma. Así que estos serán los 3 delitos por los que tendrá que demostrar pues su inocencia en Estados Unidos Juan Orlando Hernández, así como lo ha dado a conocer a través de una carta abierta que vamos a leer más adelante. Vamos a continuar como parte de nuestra agenda de esta tarde, dándole la bienvenida a este espacio a la distancia vía Zoom al analista estadounidense Arthur Estopiñán, sobre su análisis y, por supuesto, su importante opinión acerca de estos temas. Se habla mucho y se especula mucho sobre en cuánto tiempo, Arthur, se podrían llevar al expresidente de Honduras ya a hacer frente a la justicia estadounidense, y vamos a estarlo analizando con usted porque sin duda esta opinión es muy importante para nosotros. Buenas tardes, Arthur. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, de nuevo estar aquí con usted. Muchas gracias. Y por supuesto, vamos a consultarle cómo funciona la justicia estadounidense en cuanto a estos casos de extradición y cuánto tiempo podría tardarse en iniciar este proceso ante esa Corte del Distrito Sur de Nueva York y hacer frente a las acusaciones que está haciendo la Fiscalía de ese país. Arthur. Recording in progress. Pues la realidad es que este proceso, como usted bien mencionó, es un proceso legal con el Departamento de Justicia. Ellos tienen su evidencia y entonces ahora el expresidente Hernández con su equipo de abogados tiene que obviamente probar su inocencia, y eso va a ser la tarea del equipo legal del presidente Hernández. Ese punto es interesante porque él debe demostrar su inocencia, porque ha dicho en repetidas ocasiones que esto es una venganza de otros narcotraficantes que ya han sido juzgados en Estados Unidos. ¿Qué tan complicado es demostrarle la inocencia a esa Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, específicamente, que gana la mayoría de casos? Hablemos un poco de la Fiscalía. Bueno, pues efectivamente eso es el punto principal, porque obviamente este equipo de la Fiscalía de Nueva York están bien preparados. No desconozco de la evidencia que ellos tienen, pero supongo que tienen una evidencia fuerte para poder convencer al Departamento de Justicia a hacer este proceso de extradición de un expresidente. Entonces, eso es un punto bien importante, pero en los Estados Unidos todo individuo tiene derecho a una defensa legal. Y entonces el expresidente Hernández aquí lo tendrá. Me imagino que ya tiene un equipo muy capaz, de abogados muy capaz, pero la verdad es que tenemos que ver cómo es que procede con la evidencia en la Fiscalía de Nueva York. Hablemos ahora un poco, Arthur, aprovechando este espacio, de las penas. ¿Cómo funciona en cuanto a la justicia estadounidense si en el caso de que le demuestren lo contrario al expresidente Hernández, le digan que es culpable de estos 3 delitos que acabo de dar lectura? ¿Y cuántos años podría pagar de cárcel allá en Estados Unidos? Bueno, todo depende de qué es lo que el equipo de abogados del expresidente Hernández deben de negociar con los fiscales. Quizás el expresidente Hernández tiene información que le sea útil al Departamento de Justicia para encausar a otros individuos que estén en Honduras o en otros lugares del mundo. Y entonces todo depende, porque no es blanco y negro, sino si el expresidente Hernández está dispuesto a hablar, a dar información que sea revelante para el Departamento de Justicia, para encausar a otros cómplices que quizás el Departamento, la Fiscalía de Nueva York
o el Departamento de Justicia estén interesados en causarlo también, quizás hacen unas negociaciones y obviamente eso será tomado en cuenta. Todo depende de qué participación el expresidente Hernández decida tomar, pero le repito, aquí en los Estados Unidos todo el mundo es inocente hasta que sea probado culpable. Y ese es el papel que va a realizar el equipo legal del Sin duda. Ahora, ¿qué tan usual es que se juzgue a presidentes en Estados Unidos y en la historia? Pues, ¿qué antecedentes se puede tener en relación a este tipo de casos y también en relación al tema del narcotráfico, que es ahora crucial para combatir por parte de Estados Unidos? Bueno, tenemos el ejemplo del ex mandatario de Panamá, el general Manuel Noriega. Obviamente todo el mundo sabe la historia de él. Era mandatario de Panamá y fue extraditado también aquí a los Estados Unidos y sirvió una sentencia muy larga aquí en los Estados Unidos, en Miami. Y todo el mundo sabe. Así que esta situación es una situación histórica. Es para enviarle un mensaje a los otros mandatarios de América Latina que si están involucrados en este tipo de actividad ilícita, quizás serán extraditados a los Estados Unidos. Yo creo que esto es lo que uno puede asumir de estos hechos. Pero de nuevo, hay que probar que él es culpable de estos cargos que usted leyó al principio del programa, y el equipo del presidente Hernández va a tratar de probar su inocencia. Ese es el proceso aquí en los Estados Unidos, independientemente del proceso político. El proceso judicial es un proceso totalmente independiente. Es interesante cómo funciona la justicia de los Estados Unidos, y queremos dejar claro que pues se considera que si una persona decide no colaborar con esta fiscalía, decide no decir nada y prácticamente declararse inocente de los cargos que se le imputan, pues si no hay colaboración, como ocurrió en el caso de su hermano Tony Hernández, tendrá que aplicarle una pena máxima según pues los antecedentes que se tienen. Arthur, ¿cuál sería su análisis en cuanto a esto? Sí, definitivamente. Si la fiscalía le prueba al juez y a los juzgados de la culpabilidad de los cargos que le están presentando, y él no quiere colaborar con la información que él sabe, pues obviamente el juez puede, y lo más probable es que le impongan una sentencia máxima, independientemente de que fue presidente de Honduras, etcétera. Eso ya no tiene ningún tipo de validez. Arthur, vamos a consultarle, pues como parte de esta interesante entrevista, sobre las penas. Hablábamos de las penas. Allá en Estados Unidos se habla de cadena perpetua más 30 años de prisión. A partir desde que inicia este proceso de defensa, me imagino allá en los Estados Unidos, digamos, contando desde el tiempo en que se lo llevan, digamos que se lo lleven mañana o se lo lleven pasado mañana, ¿en cuánto tiempo puede iniciar su defensa allá en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo puede pasar y cuánto tiempo puede tardar en este caso tan importante? Pues yo pienso que en este caso, principalmente, que es un caso con mucho perfil, yo creo que la Fiscalía del Estado de Nueva York va a tener muchísimo cuidado en que todos los derechos del presidente Hernández sean respetados, y así darle al equipo de abogados del presidente Hernández todo el tiempo necesario para poder armar su defensa. Y yo lo que pienso es que usualmente en este tipo de casos se toma usualmente de 12 a 18 meses antes que empiece en la corte, porque hay que escoger los jurados. Hay que estar seguro, como dije, que todos los derechos del expresidente Hernández sean respetados. Así que
Usualmente en este tipo de caso no es inusual que sea de 12 a 18 meses, aún que yo creo que para todo el mundo fue una sorpresa que esta administración del presidente Biden actuó de una manera tan rápido. Nadie se pensaba que estos cargos iban a hacerse públicos y ejercer tan rápido como han sido. Así que quizás nos sorprende, pero usualmente es alrededor de 12 a 18 meses. Arthur, yo le quiero agradecer por este espacio y qué interesante haber llegado a esta conclusión de entre 12 a 18 meses puede tardar en iniciar el proceso legal del presidente Hernández ahí en Estados Unidos. Ya hemos hablado de que se le va a otorgar un tiempo para buscar una defensa que posiblemente ya la tenga. ¿Qué es mejor, Arthur? ¿Una defensa pública o una defensa privada en Estados Unidos? ¿Y cuáles serían los costos de una defensa privada? Definitivamente una defensa privada pues tiene los abogados superiores con más prestigio y yo diría alrededor de $20 millones y no más para tener una defensa bien estructurada. Bueno, Arthur, le agradecemos muchísimo por su tiempo para esta entrevista. Él es un experto y analista en temas políticos y de justicia en Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos otorgado esta interesante entrevista y sin duda vamos a estar en contacto para continuar con más análisis de este tema. Muchas gracias. Vamos a continuar con más de nuestra agenda para esta tarde. Vamos en vivo con Gisela Calix porque policías en condición de retiro que denunciaron desde hace tiempo este tipo de situaciones de narcotráfico dicen que la extradición de Juan Orlando Hernández es solo el inicio de la desarticulación de redes de narcotráfico en Honduras. Gisela Calix. Así es, buenas tardes Andrea y a los televidentes de 11 Noticias. Y es que hoy de nuevo ellos han expresado y dicen que con esto se ratifica sus aseveraciones en torno a este tema. Entre ellos el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, quien también es profesional del derecho. A continuación sus declaraciones. Desde el inicio del desmantelamiento de uno o varios carteles se está iniciando. Considero que cuando Juan Orlando esté allá desfilando en las cortes de Nueva York, van a salir un montón de informaciones importantes y también los testigos que van a estar en contra de Juan Orlando, muchos de ellos estuvo trabajando con Juan Orlando. Son miembros, supuestamente son miembros del mismo Partido Nacional. Allá es donde se va a ver la cantidad de pruebas que tiene Estados Unidos contra este narcotraficante Juan Orlando Hernández Alvarado. Y en ese sentido considero de que se expone mínimo a 2 cadenas perpetuas con todos los medios probatorios que tiene los fiscales de allá de Nueva York, medios testificales, medios periciales, hasta científicos también, y esas pruebas son indubitables, definitivamente, y considero de que la suerte ya está echada, y Juan Orlando con la carta que hizo prácticamente es una carta de una persona que prácticamente que está muerto en vida. Definitivamente, él es una aceptación tácita y dejar en el pueblo hondureño, según él, con la carta, demostrar su inocencia, pero una vez más yo creo que cometió un error con eso, prácticamente pone de manifiesto que la justicia norteamericana es de las peores, entonces todo lo que está haciendo es más bien está jugando en contra de él. Y lamentamos, ¿verdad?, lo que le está pasando a la familia, pero eso lo buscaron. Entonces yo voy a citar las palabras que él dijo: el que no debe, nada teme. Voy a hacer lo que tenga que hacer, y nunca lo hizo. Ahorita se está portando como el peor de los cobardes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, considero de que el pueblo hondureño vamos a estar pendientes de la novela que se van a sorprender la sociedad hondureña de toda la suciedad que va a salir ahí, y cómo hemos estado administrados por un narcogobierno, por una persona que se dedicó a menospreciar la sociedad hondureña, a mirar de menos. Juan Orlando miró de menos la sociedad hondureña, despreció a todos los hondureños, y con esta acción
se hizo justicia. Yo creo que Honduras quería justicia, hasta la familia de ellos quería justicia y se ha hecho justicia. En la emisión estelar de 11 Noticias también les daremos a conocer la impresión de otros ex policías que incluso enfrentaron un proceso de depuración. Ellos aducen que por estas declaraciones y aseveraciones que hacían en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Este es mi reporte, yo vuelvo con ustedes al set principal. Bien, gracias Gisela Calix por este contacto completamente en vivo y en directo sobre este tema. Vamos ahora a darles a conocer cómo se percibe esta noticia en el campo internacional. Ingresamos al portal de The New York Times de los Estados Unidos, quienes titulan: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, perdió la apelación de extradición. La Corte hondureña falló en contra de un pedido para bloquear la solicitud presentada por Estados Unidos y así agotó el último recurso legal del expresidente para evitar ser procesado en el extranjero. Esta es una nota redactada en Estados Unidos y damos lectura a lo sucedido. La Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes la solicitud de extradición y mencionan el fallo unánime que rechazó una moción de los abogados de Hernández para bloquear la solicitud de extradición presentada en febrero por Estados Unidos. La decisión agotó el último recurso legal del expresidente para evitar ser juzgado en el extranjero. Las autoridades estadounidenses han acusado a Hernández, quien dejó el poder en enero después de que su partido sufriera una aplastante derrota en las elecciones generales de noviembre, de confabularse con los cárteles de la droga para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de apoyo financiero para su partido político, según el pedido en extradición. Así que estamos dando lectura a esta información derivada del portal de thenewyorktimes.com de Estados Unidos, y así es como se percibe la noticia en el campo internacional. Es una completa nota que presenta un resumen incluso de el momento en que fue procesado el narcotraficante Giovanni Fuentes en Estados Unidos. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero antes le dejamos con importantes consejos gracias a nuestros patrocinadores. Haz que tu negocio permanezca siempre conectado con nuestros enlaces dedicados que te brindan una red exclusiva. Negocios corporativos Cable Color. Conéctate o comunícate a los teléfonos 2263-2020 y al 2540-2020 de Negocios Corporativos Cable Color. Con esa excelente noticia regresamos con más de 11 Noticias, emisión vespertina. Estamos de regreso con más de 11 Noticias, emisión vespertino, y le presentamos la nota tecnológica. La sección tecnológica es patrocinada por Jet Stereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. IOSense, la inteligencia artificial llega a los cepillos dentales. Una marca de higiene bucal ha desarrollado este dispositivo de limpieza dental, integrando un sistema oscilante rotacional y varias funcionalidades de tecnología aplicada a los cepillos de dientes. Durante el Mobile World Congress de Barcelona, se presentó el cepillo eléctrico IO10, que hará del cepillado en casa una rutina profesional, gracias a la inteligencia artificial. Este aparato guiará tu cepillado en tiempo real, monitoreando la limpieza, ya que ha integrado un reloj y temporizador Wi-Fi para que dediques el tiempo justo al cepillado y unas intuitivas luces para que nunca quede un espacio sin limpiar en tu dentadura. La experiencia sensorial personalizada no solo mantendrá tu higiene bucal, también hará mejorar tu salud y bienestar. Además de un cepillado óptimo, por medio de la aplicación móvil, se realiza un seguimiento de tus objetivos y te proporciona información precisa después de cada cepillado. Con la app, podrás configurar varios modos de limpieza: sensible, profunda y efecto blanqueamiento. El IO10 crea microvibraciones que eliminan más placa bacteriana que un cepillo tradicional. Además, está equipado con un sensor de precisión inteligente que te guía para aplicar la presión exacta para una limpieza óptima de dientes y encías. El cepillo eléctrico posee un cargador magnético y su estuche de viaje lo vuelve aún más portátil. IOSense da un paso más en el cuidado de la salud bucodental, ya que es fácil de usar y muy efectivo. Darío Bonilla, 11 Noticias.
La sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo, Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Continuamos con temas de país. Vamos con Iris Urbina hasta San Pedro Sula. ¿Qué opinan analistas sanpedranos sobre la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado? Adelante, Iris. Buenas tardes. En este momento me acompaña el politólogo Sergio Vélez, precisamente refiriéndose luego que la Corte Suprema de Justicia ratificara la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Licenciado, sus reacciones. Bueno, la verdad era uno de los escenarios que teníamos que ver contemplados y que se cumplió, dadas las circunstancias en que sabemos nosotros que había un antecedente previo de que 32 casos de extradición ya se habían llevado a través del acto jurídico por el cual pues se estaba considerando que el expresidente pudiese tener la misma suerte, y vemos nosotros que los magistrados al final ratificaron la decisión del juez de otorgar pues la extradición, y en este sentido se tiene que cumplir el hecho de que el presidente hasta este momento es inocente. Podemos decir de que la solicitud viene de una corte federal que, sobre el criterio del caso presentado por los fiscales también estatales, federales, van a hacer un proceso para poder llevar a cabo un juicio en el cual, pues miren, el criterio de la envergadura y que debería de preocuparnos a nosotros es que el tratamiento sobre la figura del expresidente es como jefe de cartel. Y esa es una condición que, dadas las instancias de que él fue primera silla, o sea, mandatario de un país, puso recursos del Estado a las acusaciones, a los 3 cargos que se les está implicando, con lo cual sabemos nosotros que él estuvo al mando de la inteligencia, tanto de la policía como la inteligencia militar. ¿Cuánta gente no está implicada a nivel alto de la policía, de lo militar, de la banca, ¿verdad? De lo que puede ser la sociedad civil, de los empresarios y el mismo estamento político que preocupa mucho a un país? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de limpiar la cara sobre el criterio que somos un narcoestado, pero se cumplió la ley y esperemos nosotros que en el marco de la ley, pues como bien lo dijo el expresidente, nadie está por encima de la ley. En todo momento el expresidente ha dicho que es inocente y que se trata de una venganza, pero sin embargo la justicia norteamericana no va a proceder sin tener pruebas o elementos suficientes. Bueno, miren, nosotros creemos que por el sistema que se maneja de justicia en Honduras, todo mundo es inocente, porque aquí la justicia actúa de manera bien diferente a los crímenes de cuello blanco. Sabemos nosotros que jamás llegan penalizaciones más que una palmadita en la espalda y no lo volvás a hacer. En caso de la gente que es descalza, a esos les cae todo el peso de la ley. Pero en Estados Unidos la situación es diferente, porque allá el presidente llega en la condición de que no tiene que demostrar nada, él llega como inocente. Son los fiscales quienes han hecho a lo largo de todos estos juicios que han pasado un caso correspondiente a la implicación que tiene el expresidente. Estados Unidos no es un país en el cual se vea que van a solicitar a alguien en extradición solamente porque se le antojó a alguien hacerlo. Ellos fundamentan todos sus casos en procedimientos de ley porque saben que esto podría implicar una demanda internacional. Hablamos de geopolítica, y cuando usted en el marco de la ley establece de que usted tiene un interés como país, sabiendo de que se le está acusando de haber cooperado a mover toneladas enormes de cocaína hacia este país, las penas a las que él se puede enfrentar sobre una acusación seria pueden ser más de una cadena perpetua. Muchísimas gracias. Reacciones a esta hora de la tarde desde San Pedro Sula por parte del politólogo Sergio Vélez, reaccionando precisamente en cuanto a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Iris Urbina, y precisamente vamos a presentarles a continuación una carta abierta que ha redactado el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, de su puño y letra, pero ya con pues más legible acá en digital. Le vamos a dar lectura a lo que ha escrito el expresidente de la República. Ha dicho: es muy doloroso lo que estoy viviendo, es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar
a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro después de tantos años de trabajo, es lo que ha dicho en carta abierta a la Nación, pero a continuación vamos a presentarles un resumen de la misma con Darío Bonilla. Veamos. Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas, Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas Daniela e Isabela cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió, todos los planes que tenía para mi retiro, después de tantos años de trabajo, al final concluyó en la posibilidad de que al enfrentar cargos por 3 cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo, mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, a mis tíos, para decirles que al igual que ellos, sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros, los hondureños, me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados, sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles, es una trampa orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esta conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación, pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde, el pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No solo yo porque trabajé en la policía, la gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado, en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos, porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz. No sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trampa se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo. Él es nuestro juez, conoce nuestros pensamientos y actuaciones, de Él nada se escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas. En Él está mi fe y confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos, y aún aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 27 de marzo 2022. Bendiciones. Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos ahora a escuchar la reacción del canciller de la República, Enrique Reina, quien asegura que la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado es un procedimiento legal ante unas acusaciones serias y graves.
Dependerá obviamente del trámite. Tenemos que recibir primero oficialmente de la Corte la resolución que emita la Corte, y si emite una resolución, pues se tendrán que hacer. Se encuentra en este momento en Casa de Gobierno, donde ha dicho que no ha recibido todavía la notificación. Bueno, depende, como le digo, dependerá de la fecha en que la Corte defina, porque la Corte tiene que definir un procedimiento, y después de ese procedimiento coordinar con las autoridades que han solicitado la extradición. O sea, todo dependerá, como le digo, una vez que recibamos oficialmente, pero como todavía no hemos recibido oficialmente de la Corte ninguna comunicación, no podría darle detalles concretos. Mire, yo creo que es un procedimiento legal, un procedimiento jurisdiccional, penal, solicitado por una Corte de los Estados Unidos ante unas acusaciones muy serias y graves. Se le ha dado de parte nuestra el trámite correspondiente. Por ahora yo creo que no me compete a mí emitir juicios sobre una cosa o la otra, sobre las acusaciones referidas. Nosotros de parte del Ejecutivo hacemos el trámite correspondiente, la Corte determina si es válido o no, y una vez que si se determina que este procede, pues se comunicará a las autoridades norteamericanas. Como le digo, será después la comunicación oficial de la Corte Suprema de que define que si procede o no esta extradición, y después se le comunicará a las autoridades americanas correspondientes para hacer las coordinaciones vía la Secretaría de Seguridad. Los detalles, como le digo, no le puedo decir detalles porque no hemos recibido nada oficialmente. Hasta que recibamos oficialmente no. Vamos ahora en un contacto en vivo con Fernando Arteaga, quien se encuentra con el diputado Harry Dixon sobre este mismo tema, las reacciones desde el Partido Libertad y Refundación sobre ya la aprobada extradición de Juan Orlando Hernández. Adelante. Gracias, compañeros. En el estudio de 11 Noticias Vespertino, el abogado Harry Dixon, diputado de Libertad y Refundación. Abogado, su opinión al respecto de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, ya se esperaba, yo creo que no es ninguna novedad. Creo que no es algo para, o por lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, es la extradición de un expresidente que nos debería llenar de mucha vergüenza, ¿verdad? Y que también deberíamos utilizar como ejemplo para no hacer ese tipo de cosas. Para los nuevos funcionarios deberían de verse en el espejo de don Juan Orlando Hernández y las posteriores extradiciones de políticos en este país. Creo que lo que ha pasado hoy con el expresidente Juan Orlando Hernández no se debe volver a repetir en la historia de este país. Yo sé que hay alegría en algún sector, hay tristeza en el otro, pero deberíamos reflexionar todos y todas, ¿verdad?, de todo lo que ha estado pasando en estos 12 años. El camino a la delincuencia nunca ha sido el mejor camino. A esos nuevos funcionarios y funcionarias de este nuevo gobierno les digo, miren lo que le ha pasado a don Juan Orlando Hernández, no repitan las mismas acciones de este señor. Y a los demás partidos políticos también reflexionar de que Honduras no puede volver a pasar por esta historia oscura que nos ha tocado pasar en el país. Sí, ¿qué falta? ¿Qué pasará ahora, abogado? Bueno, ¿qué pasará ahora? Vendrán nuevas extradiciones. El tema de las extradiciones es una bola de nieve. Se van unos, piden a otros, se van otros, piden a otros. Y nos vamos a acostumbrar como hondureños a ver cómo hondureños y hondureñas, valga la redundancia, siguen siendo pedidos de extradición. Ahora, el gran objetivo nuestro como políticos debería ser fortalecer nuestro sistema de administración de justicia, fortalecer un ministerio público, tener una buena Corte Suprema de Justicia para que de repente en el futuro no tengamos necesidad de que vengan países extranjeros a hacer la justicia que deberíamos de hacer nosotros. Pero en este momento la extradición es sumamente necesaria, es una herramienta que nos ha venido a apoyar mucho. Si no existiera la extradición, esto seguiría siendo un paraíso de narcos y corruptos. Sí, ¿una ley de extradición podría ser posible? Hasta este momento la ley de extradición todavía no es necesaria. Yo siempre he dicho, las leyes deben de ser producto de una necesidad. Hablábamos con el personal de la Embajada Americana y decían que para ellos el auto acordado ha cumplido con sus funciones, pero que si queremos aprobar una nueva ley que dinamice aún más el tema de las extradiciones, pues hay que revisarla y si es posible aprobarla, pero en este momento pareciera que no es tan necesario. Sí. El abogado Harry Dixon Herrera hablando con nosotros esta tarde en 11 Noticias Vespertino.
Bien, vamos ahora con Kimberly Espinosa porque Rafael Correa, presidente de Ecuador, se reunirá con la presidenta Xiomara Castro este día y pues para otorgarnos detalles de esta visita, Kimberly Espinosa se encuentra en directo. Adelante. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Para abordar el tema me acompaña el vicecanciller Gerardo Torres en torno a la visita del expresidente Rafael Correa. Bueno, estamos muy contentos y contentas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro por la visita del señor Rafael Correa, expresidente del Ecuador, que es una persona que a lo largo de la trayectoria política ha demostrado siempre solidaridad y una alta capacidad de entender la economía al servicio de la gente que más lo necesita. Hay que recordar que Rafael Correa, en el marco del golpe de Estado, fue el último mandatario en reconocer al gobierno heredero del golpe de Estado y fue de las personas que más presión hizo ante la incorporación de la OEA para que en Honduras se respetaran los derechos humanos, se permitiera el retorno del presidente Zelaya y se hicieran acuerdos que permitieron después la creación de fuerzas políticas como el Partido Libertad y Refundación. Así que Rafael Correa es un gran amigo del pueblo de Honduras, gran amigo de la presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo aprovechar la llegada de él, la visita de él? Bueno, Rafael Correa, además de esa enorme figura política que es también una persona con grandes conocimientos en temas de economía y de desarrollo. Él siempre decía que él era en pro de los pueblos. No le gusta mucho al expresidente Correa denominarse anti nada, sino siempre es pro la gente, pro los pobres, pro los pueblos. También hay que recordar que el presidente Correa creó algo que se llamaba el Espacio Latinoamericano Progresista, que justamente reunía todas esas visiones en términos de desarrollo económico, social, cultural. Bien, muchísimas gracias al vicecanciller Gerardo Torres. Con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal. Buenas tardes. Y a esta hora de la tarde les preguntamos, ¿quieres combustible gratis, gratis, gratis? Regístrate al programa de Puntos Texaco descargando el app Leal en las estaciones de servicio participantes o en el sitio web www.leal.co/Texaco. Ingresamos al sitio, ingresan sus datos personales, país, ciudad, celular y correo electrónico. Le dan a aceptar a los términos de condiciones y le damos clic en registrarme. Ahora, cada vez que carguen combustible, podrán acumular puntos y canjearlos por combustible gratis. ¿Qué esperas? Regístrate ya. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de 11 Noticias, emisión vespertina. Bien, y para continuarles informando en el campo internacional y también información nacional, me acompaña a esta hora de la tarde mi compañera Valeria Rojas. Valeria, continuamos con más. Así es, Andrea, y bueno, le vamos a presentar las breves internacionales en la que destaca que Biden afirma que su referencia a la salida de Putin fue por indignación moral. El presidente estadounidense Joe Biden aseguró este lunes que no defiende un cambio de régimen en Rusia y explicó que su referencia a la salida del poder del presidente ruso Vladimir Putin expresaba indignación moral ante la invasión rusa de Ucrania. Estaba expresando la indignación moral que él sentía, no estaba articulando un cambio en política. Respecto a Rusia, señaló Biden en un acto en la Casa Blanca al presentar su propuesta presupuestaria, un día después de regresar de una gira europea en la que se reunió con refugiados ucranianos. Biden rechazó que estuviese retractando y afirmó que solo evocó su opinión personal al respecto. Una fuerte detonación causó pánico entre turistas y trabajadores de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, minutos después, antes del mediodía de este 28 de marzo. Las investigaciones continúan en pie. Tras casi 2 horas de confusión, Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Público Estatal, informó vía Twitter que la caída de un anuncio a nivel del piso habría sido el acusante del estruendo que alteró a algunos presentes en la terminal, quienes confundieron con las detonaciones de la arma de fuego.
La ola de violencia que vive El Salvador desde hace algunos días le cobró la vida de 11 personas este domingo, pese a la vigencia de un estado de excepción y la misma captura de supuestos pandilleros, según informó esta madrugada la Policía Nacional Civil. Un total de 87 salvadoreños fueron asesinados en las calles de El Salvador el pasado viernes, de lo que solo el sábado se registraron 62 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente del país en tan solo un día. Las autoridades no han explicado las razones de esta escalada que se atribuye a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha MS-13. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y en noticias del ámbito nacional, Anabeli Tejeda nos amplía sobre la preocupación que tienen los vendedores en los mercados por el traslado de mercaderías a sus negocios al estar caro el combustible. Preocupados se encuentran locatarios de los mercados en Ciguatepeque, ya que el alto costo de los carburantes es imparable. El acarreo de la mercadería es casi insostenible y esto está provocando que muchos puedan perder sus negocios, pues las bajas ventas y la inversión tan elevada no concuerda con las ganancias y los egresos para mantener los mismos. Para nosotros es bien difícil por la situación económica del país y sabemos que todo repercute en la economía. Y sabemos que al usuario financiero final es el afectado, porque para nosotros tener la mercadería en nuestros locales pues acarrea un gasto, y el combustible en altos costos para nosotros se nos hace bien difícil. Estamos siendo golpeados duramente por la crisis económica, y además de la crisis económica pues estamos sufriendo con los altos costos que tenemos en los combustibles y en todos sus derivados. Aunque consideran que es casi imposible detener el aumento de los carburantes por todo lo que acontece en el mundo, solicitan a la presidenta de Honduras que baje dichos aumentos tal como lo prometió en la toma de posesión, pues de seguir estos incrementos la economía del país seguiría por rumbos inciertos. Hay poca ganancia, hay pocos ganancias percibidas sobre nuestros productos. Le solicitamos a la señora presidenta Xiomara Castro que cumpla con lo que ella dice, y sabemos como pueblo hondureño que para ella es bien difícil darnos una respuesta rápida, pero sí confiamos que va a dar una respuesta favorable al pueblo hondureño. La mayoría de comerciantes de Ciguatepeque dependen mucho del acarreo de materia prima y mercadería que traen desde San Pedro Sula y Tegucigalpa para surtir sus negocios, y de continuar con esta salsa, muchos de ellos podrían desaparecer. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Y ahora vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más de 11 Noticias, emisión vespertina. Bien, y de esta manera nos despedimos de 11 Noticias, emisión vespertino. Valeria. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias y los invitamos a que continúe con la programación de Canal 11 y que no se pierda 11 Noticias, emisión estelar en punto de las 9 de la noche. Les esperamos.